torno al tema de la violencia de género, que no deja de ser un tema judicial con un número de víctimas muy importante, 45 en el año pasado, y que para nosotros son totalmente, absolutamente respetables las víctimas, las familias de las víctimas y todos los hijos de las víctimas y cientos a lo mejor de personas que a lo mejor han sufrido consecuencias de lesiones de uno u otro tipo. Pero, sin embargo, lo que nosotros vemos en el día a día es absolutamente una aplicación de la ley y una aplicación de la parafernalia de esto de la violencia de género que prácticamente yo diría que se ha convertido más bien en una industria, más que en un tema judicial. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, realmente nosotros que vivimos un poco el día a día del tema, primero hay una cosa que sí le tengo que decir a la gente, es en muchos casos no se puede hablar de la igualdad de los españoles ante la ley, en este caso tampoco, lógicamente, pero sí se puede aplicar la igualdad absolutamente de todos los hombres. O sea, esta ley se aplica igual a todas las personas, sea la que sea la raza, la condición social, el sitio demográfico donde vive, la ubicación geográfica, la profesión que tenga, los medios económicos, a todo el mundo se le arrasa, ¿me entiendes? O sea, se le arrasa completamente. Entonces, desde ese punto de vista, lo que sí se ha conseguido es que a todos los hombres se les aplique prácticamente de la misma manera. Lo que pasa es que para nosotros, desde luego, es una ley que ya de origen para nosotros es ilegal y hay muchas voces que dicen exactamente lo mismo. Esto viene dado, como tú bien sabes, de la politización que tiene, digamos, la justicia en España. Y yo creo que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional absolutamente bochornosa, ¿me entiendes? Absolutamente bochornosa. Porque para nosotros es absolutamente inconstitucional la ley y realmente la aplicación está siendo demencial. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Eso es lo que ha estado pasando durante todo este tiempo y lo que sigue pasando, a pesar de que haya alguna voz que ya se nos escucha en el gobierno, en los gobiernos autonómicos, pero queda mucho por andar. Yo creo además que, bueno, vosotros que esto ya digamos es una adquisición no tan jurídica, sino tan política. Yo creo que por parte de los partidos del centro derecha o de la derecha en general, ha habido también una mala politización, digamos, de esta ley. Porque yo creo que ellos la apoyaron suponiendo que de esto iban a sacar un rédito político que yo creo que en absoluto lo han sacado. Yo conozco, digamos, a gente que trabaja, digamos, en este tema, desde el tema de los juzgados, desde el tema, digamos, de los asistentes sociales, desde el tema de los psicólogos, desde la gente que trabaja en los puntos de encuentro y toda la historia, y yo os digo que ahí no, desde luego no tenéis el caladero de votos, ¿me entiendes? O sea, realmente... Pero yo creo que por parte de algún que otro partido político de la derecha, no por vosotros, se ha confundido realmente en cuanto a la posibilidad de que el mantenimiento de esta ley y el mantenimiento fundamentalmente de toda esta parafernalia a ellos les podía convenir desde el punto de vista político y yo creo que en absoluto, ¿me entiendes? Yo creo que en absoluto. Hombre, es un caladero de votos, sobre todo en relación con el tema de las asociaciones feministas. Ahí hay un caladero de votos impresionante. De hecho, aquí en Andalucía a las asociaciones feministas les llega una cantidad de millones indecentes. Al Instituto Andaluz de la Mujer en el año 2019, creo recordar que fueron 42,9 millones de euros o algo así, una burrada. Pero luego realmente a las mujeres maltratadas le llevan 0,5% de ese dinero. O sea, yo no sé para qué tanta propaganda con temas de violencia de género, tanta defensa a la mujer maltratada, cuando realmente no les están ayudando. Bueno. Entonces, hombre, hay que defender a las mujeres que son realmente maltratadas, por supuestísimo que sí, pero hay que entender que hay mujeres que han presentado denuncias, muchísimas, aunque no aparezcan en las estadísticas, que no son ciertas, que son falsas. Lo que pasa es que en los juzgados, a ver, yo soy abogado, yo llevo 25 años de ejercicio, también me he dedicado mucho
a temas de violencia de género y a temas de familia. Y yo he ido al juzgado con un cliente, con el varón de la pareja, para poner una denuncia por una acusación falsa, porque a raíz de la declaración de testigo en las diligencias previas, la juez entendió que ahí no había caso y archivó la denuncia y archivaron las diligencias previas. Pues a raíz de eso se ve perfectamente cómo ella ha presentado una denuncia falsa porque hay un informe de la policía científica que acredita un testimonio totalmente contrario a lo que ella dijo. Bueno, pues todavía, yo llevo en política desde el año 2018, desde diciembre del 18, este tema lo empezamos en el 16 y todavía no se han abierto, no se han incoado diligencias. Yo ya no ejerzo porque ya no puedo ejercer, pero claro, tengo contacto con este chico, más que nada por curiosidad, porque me parece indecente todo esto. Entonces, bueno, esto es un caso, es un ejemplo aislado pero realmente esto es lo que ocurre, ver las estadísticas y ni Fiscalía ni los jueces abren estadísticas sobre esto. No abren denuncias falsas, no abren diligencias por denuncias falsas. Y esto es una realidad, vamos. No todas las mujeres que denuncian lo hacen de buena fe, bueno, de buena fe entre comillas, me refiero, no todas. Hay muchas denuncias falsas, hay muchas denuncias que se presentan para conseguir, como tú sabes, unas medidas civiles más rapiditas. No, más rapiditas y mejores medidas civiles, ¿me entiendes? Claro, bueno. Claro. Lógicamente, yo he vivido en este tiempo de todo. O sea, hay una cosa que para mí es importante y no he conseguido la estadística. Me gustaría que alguna vez a ver si lo pudieras conseguir tú o alguna persona que se dedique, digamos, a este tema. Y es cuántas denuncias de violencia de género hay en parejas que no tienen hijos. Y yo te diría que serían prácticamente ninguna. Prácticamente ninguna. Porque lo que se hace es una utilización espúrea absolutamente del tema de los hijos. De tal manera que con eso se pueda conseguir la vivienda, la custodia, la pensión, etcétera, 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 etcétera. Y a partir de porque luego todo va en relación con lo mismo. En el año 2015, hasta el año 2015, el no permitir el tema de las visitas programadas dentro de un convenio del juzgado de familia, de un juzgado de violencia de género, como tú bien sabes, digamos, era delito. A partir del año 2015 ya ya deja de ser delito y ya es un tema civil. Entonces, prácticamente se le ha dado, digamos, a la mujer absolutamente todo la potestad sobre el tema de los hijos. Absolutamente es la potestad sobre el tema de los hijos. Pueden cambiarlo de colegio, pueden cambiarlo de domicilio, pueden hacer lo que quieran, porque llega un momento en que el hombre ya está cansado, absolutamente cansado, y por otra parte todo cuesta dinero, todo cuesta un procurador, todo cuesta, digamos, un abogado y tal, y llega un momento que dice, mira, yo ya, de verdad, yo desgraciadamente he tenido que ver en estos años muchos padres que luego trato de animarlos y tal, pero dicen, yo es que voy a renunciar a mis hijos porque mis hijos me van, o sea, y yo le decía, no son tus hijos lo que te van a quitar de en medio, es la persona que está mal utilizando a tus hijos la que te va a quitar, digamos, de en medio. Entonces, realmente yo te diría, María Ángeles, que el tema de la violencia de género, junto con el tema de los hijos, es lo que es un boomerang absolutamente increíble. O sea, le da un poder omnímodo a las mujeres y deja a los hombres en una situación absolutamente desesperada. Totalmente de acuerdo. Yo además, en la experiencia que yo he tenido, algunas mujeres han venido al despacho, desde luego las he echado a patadas, casi, ¿no? Algunas mujeres han venido al despacho a preguntarme qué se podía hacer para conseguir una paguita de estas de la Junta de Andalucía por mujer maltratada. Vamos, es que recuerdo una señora que llegó y le dije, hombre, lo primero es ser mujer maltratada, para eso tienes que tener una sentencia. Si no tienes una sentencia condenando a tu... Pero en aquel tiempo no hacía falta ni siquiera una sentencia. Simplemente con una denuncia ya tú podías presentar esa solicitud de ayuda administrativa a la Junta de Andalucía. Y yo le dije, para eso tienes que tener una sentencia condenando a tu marido. Ah, no, me dice, a mi marido no. Yo me estoy divorciando ahora, yo ahora mismo estoy en una fase transitoria y además yo me he enterado que no hace falta una sentencia simplemente con denunciarlo. Digo, bueno, mira, le dije, búscate otro abogado porque yo esto desde luego moralmente para mí, en fin, no sé, yo no puedo
diferenciar la moral de mi trabajo ni de la política, sinceramente. Entonces, bueno, es algo que va contra mis principios. Y como ese ejemplo hay millones. Hay muchas mujeres que solo consiguen o que solo quieren conseguir, aparte de las medidas civiles con los hijos, con la casa, con las visitas, incluso quitarle las visitas a los maridos por el hecho presunto de que sean maltratadas, lo que quieren es una prestación de alguna forma. No, Y entonces consiguen la prestación de la Junta de Andalucía, una pensión compensatoria o unas medidas civiles, digamos, provisionales de ayuda económica para alimentos para ella, para los niños, la casa. Y claro, como los juzgados, sobre todo aquí en Andalucía, están tan lentos y se retrasan tanto todo, pues entonces llega un momento que han pasado tantos meses, incluso años, que como el marido no solo pierda el asunto penal, no, pero no solo pierda la guarda y custodia de los niños provisional, sino que incluso la relación con sus hijos, llega un momento que los hijos no quieren saber nada de ellos. Y entonces, aquí se ha dado el caso, yo no sé, sois de Madrid, ¿no? Vosotros creo, ¿no? Madrid, sí. En Madrid. Aquí se ha dado el caso de que hay informes psicosociales que dejan muchísimo que desear, porque yo no sé, en fin, hasta el momento en que nosotros llegamos, hasta el mes de enero de 2019, aquí digamos, las asociaciones que formaban parte de esos servicios sociales y que tenían psicólogos y trabajadores sociales, los informes eran para tirarlos por tierra, vamos, es que no había manera, es que llegaba un punto en que incluso conseguían con esos informes meter al padre en prisión por un presunto delito de agresión sexual, por ejemplo, hacia el menor, que también lo he visto. Y luego se ha podido rectificar con el informe forense, gracias a Dios, ¿no? Pero en muchos casos se ha colado esos informes, no eran personas que tuviesen la capacidad, la titulación académica correspondiente para realizar esos informes. Y bueno, a partir de nuestra intervención a partir del mes de enero del 19, conseguimos que esas asociaciones no formaran parte de estos organismos porque, bueno, le daban a hacer estos informes a cualquier persona sin titulación. Entonces, bueno, esto era una concatenación de cosas que llegaba un momento en que decías, esto está totalmente dirigido para eso, para un caladero de votos de mujeres, de asociaciones, de feministas, de feminazis y de cosas de estas. Entonces, claro. Y además los hombres, desgraciadamente, la mayoría de los hombres no tienen absolutamente prácticamente ninguna información de este tema, puesto que incluso las personas que de alguna manera han tenido este problema o lo pueden haber tenido y tal, son muy reacios a comentarlo con otros hombres, Claro. con otras personas. Entonces, a mí Claro. cuando llega gente al despacho decía, yo es que esto no sabía que funcionaba así, yo es que esto no sabía que funcionaba así. Entonces, se ha conseguido, por una parte, un caladero de votos en el tema, digamos, de las mujeres, porque saben todas las ventajas que tienen, pero sin perder el caladero de votos de los hombres, porque no saben el problema, digamos, que tienen. Hay una cosa que, por ejemplo, se utiliza indiscriminadamente, yo te diría que en un 90% de las denuncias de violencia de género se utiliza la orden de alejamiento, y en sitios, por ejemplo, como efectivamente nosotros también tenemos clientes, digamos, en Andalucía, en las que tarda muchísimo lo que son los temas penales, una orden de alejamiento puede ser una orden de alejamiento 15 meses, 2 años y pico, digamos, de orden de alejamiento, sin ningún tipo de motivación, absolutamente sin ningún motivo de motivación. O sea, yo llego aquí, tal. Bueno, sí hay una motivación. Pues por si a este se le ocurra hacer alguna historia y tal, ¿me entiendes? Yo ya le metí la orden de alejamiento, por si se le ocurre, digamos, hacer este tipo. Y eso le hace a las personas, dejar su casa, dejar de ver a sus hijos, dejar de convivir diariamente con sus hijos. Estamos ahora al buen albur, digamos, de las mujeres que más o menos le permitan el libre acceso a los hijos para un tema de visitas, porque muchas veces las medidas provisionalísimas tardan 7, 8, 9 meses, con lo cual estás 7, 8, 9 meses en el que no ves a tus hijos. Muchas veces son hijos pequeños, hijos menores, que como tú bien decías antes, la madre le puede estar diciendo cualquier cosa
y lo menos que piensa es que mi padre se ha ido por ahí y no quiere saber absolutamente nada de nosotros. Pues eso, si luego tenemos un 85% de denuncias que son sobreseídas, no hay ninguna consecuencia de esas órdenes de alejamiento. No hay ninguna consecuencia. Nadie se hace responsable de eso. Y que le ha hecho un daño a esa persona terrible. ¿Y al niño? Y al niño terrible. Absolutamente terrible. ¿Quién se hace cargo de eso? No, es que esto o es una laguna jurídica que desde luego hay muchos colectivos que no estamos dispuestos a aceptar, o es una artimaña política. Es que yo más bien pienso que sea una artimaña política, porque esto no cuadra en ningún sitio. Yo, con respecto a lo que dices de las medidas de alejamiento, bueno, pueden pasar 7 o 8 meses desde que pones, en el caso de una denuncia no, pero si pones una demanda civil, aquí pueden pasar 7 o 8 meses para que tengas el derecho a tener unas medidas provisionales. Pero es que antes de poner la demanda, bueno, tú sabes que los abogados empezamos a querer llegar a un acuerdo con el abogado contrario o con la parte contraria si no tiene abogado, y durante ese tiempo pues no hay medidas, no hay nada. O sea, ella puede negarse a que los niños se relacionen con su pareja o con su padre y él puede negarse a pagar pensiones de alimentos. Pero como se nieguen, porque claro, no hay disposición judicial que lo obligue, como se nieguen ambas partes, bueno, aquí los niños pueden estar sin ver al padre años. O sea, a lo mejor un par de años, porque una cosa lleve a la otra. Y si encima hay un procedimiento penal que provisionalmente le da la razón a la mujer, es que esto es un caos absoluto. Y en una medida que se toma, como tú bien sabes, deprisa y corriendo, habiendo escuchado prácticamente a nadie y sin saber absolutamente nada, por un juez que el mismo día va a hacer 15 igual. O sea, eso me parece de una, no sé, de una, sinceramente te lo digo, desde el punto de vista jurídico, me parece absolutamente increíble. Y luego hay absolutamente una cosa que nosotros pensamos que es absolutamente contradictoria. Si ahora se acaba de implantar, digamos, la ley por el tema de las 12 semanas, tanto para el padre como para el tema de la madre, cosa que en principio, pues lógicamente, como cualquier tema de igualdad, pues es un buen argumento de toda la historia. ¿Qué pasa? Que el padre, a partir de un momento determinado, deja de ser padre y pierde todos los derechos. O sea, porque tiene la obligación, digamos, de estar cuando el niño nace las 12 semanas y tal. Pero a partir de un determinado momento, cuando a una persona se le ocurre hacer una denuncia de cualquier tipo, a partir de ese momento esa persona ya no tiene derecho a ver a sus hijos. Bueno, claro. Todo lo que importaba ya no importa. Todo claro, el igualdad de oportunidades, sí. Padre, madre, ya todo eso no importa. Sí. No, sí, todo esto es contradictorio. A ver, hay tantas incongruencias. Por ejemplo, y me voy a salir un poco del tema del maltrato, el tema del aborto. Al padre no se le pregunta nunca si quiere que su hijo muera. Al padre no se le pregunta, solo son los derechos de la madre, derechos de la mujer a su propio cuerpo, y ella es la que decide. El padre no decide nunca. Entonces, bueno, hay tantas incongruencias en tantas cosas. Aquí la igualdad no existe. Desde nuestro punto de vista, la igualdad en estos temas no existe. A ver, mira, yo hice una mesa redonda hace unos meses en la Universidad de Sevilla. Y estábamos, bueno, distintos grupos parlamentarios, el PP, el PSOE, Ciudadanos, Adelante Andalucía o Podemos y yo. Y bueno, era una mesa redonda y intervenían los alumnos de la universidad que quisieron asistir, de estudiantes de política, de derecho, en fin. Bueno, yo fui con la tranquilidad de lo que yo defiendo y con mi verdad, porque bueno, aquí ahora cualquiera tose a esta gente. Pero me sorprendió que gente con 20 años, 20, 21, me dijeran, porque claro, yo me encontraba como un poco ahí aislada, ¿no? Nadie pensaba lo que yo estaba, nadie me daba la razón, ni nadie pensaba como yo, pero bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no?, a estas cosas. Pero lo que más me sorprendió era que niños con 20, sobre todo varones con 20, 21 años, cuando yo le pregunté a uno de ellos que por qué consideraban que la violencia tenía que ser o era violencia de género femenino, o sea que la mujer era la única maltratada, que el hombre no podía ser maltratado, que por qué consideraban que eso tendría que ser así, por qué a la mujer se le pone
no se le impone una especialidad en nuestra legislación cuando maltrata al varón, y al varón sí, y se le impone más pena. ¿Por qué consideraban ellos que era así? Porque eso tendría que ser así. Y me decían los chicos, varones, que era porque ellos tenían más fuerza que las mujeres y que entonces tendrían que estar más castigados, lógicamente, que las mujeres cuando maltrataban a sus parejas, que al revés, que la violencia doméstica ya existía y que no había que especializarla, que ya estaba especializada. Que hablaban del artículo 153 y 173, creo, del Código Penal. Y yo decía, pero bueno, estáis equivocados. Estáis equivocados. Aquí precisamente porque los hombres tienen más fuerza que las mujeres, no podemos discriminar a unos y a otros, ¿no? Precisamente ese es el motivo. La violencia se tiene que castigar de la misma forma porque todos somos iguales. Entonces, ¿dónde queda el principio de igualdad constitucional? ¿Dónde queda que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales? ¿Dónde queda eso? ¿Eso lo habéis aprendido en vuestra facultad como yo? Bueno, pues no, nada, no me daban la razón. Me dio mucha pena, sinceramente, que esto en la gente joven esté calando tan a fondo, porque esto es una ideología animal, vamos, bestial. Me sorprendió bastante. Es que realmente en España, bueno, en España en casi todos los sitios, lo de la historia de lo político, bueno, y vosotros lo sabéis bien, la historia de lo políticamente correcto es terrible. O sea, lo del pensamiento único es absolutamente terrible. O sea, quizás no hayamos vivido una etapa como esta, digamos, más de pensamiento único, todo tiene que ser de esta manera y todo tiene que ser de cualquier manera. Y es más, como hoy día realmente lo único que busca la gente es la seguridad y el dinero, les es fácil conseguir, digamos, este pensamiento único en situaciones en las que en condiciones normales no le sería tan fácil. Por ejemplo, en líneas generales, en la judicatura lo han conseguido. Y ellos, igual que nosotros, porque son juristas, igual que nosotros, saben perfectamente lo que están aplicando. Saben perfectamente lo que están aplicando y lo están aplicando. Y aplican órdenes de alejamiento, medidas de protección de alejamiento y tal. O sea, la aplican sin ton ni son. ¿Por qué? A mí, desde luego, yo voy a dormir tranquilito, este tenía orden de alejamiento, este tenía orden de alejamiento, este tenía orden de alejamiento. Y luego, prácticamente, nadie hace estudios sesgados de cómo realmente sucede, digamos, el tema. Antes estaba con mi compañero Rodrigo viendo un tema de los últimos años, como en la medida de que han bajado las muertes, afortunadamente, en el tema de violencia de género, sin embargo, las denuncias, cada vez hay más denuncias en el tema de violencia de género y tal. Y está absolutamente claro. Hay una parafernalia absolutamente increíble para poder hacerlo. Nosotros hay veces que tenemos en el despacho a gente que en un momento determinado ya han condenado, digamos, a la persona y toda la historia. Oye, a ver cómo podemos arreglar, digamos, el tema puesto que a mí yo en realidad esto no era así, a mí me obligaron, digamos, a denunciar y tal. Es que cogen a las personas, las meten en una especie de cápsula hasta que hacen el tema de la denuncia. Pues a María Ángeles, que tiene su explicación. Ellos cobran por la denuncia. Toda la parafernalia esta cobran por la denuncia. Los servicios administrativos. No, toda la parafernalia, digamos, de toda la parafernalia de todo lo que es el movimiento de violencia de género, de todas las y tal. Hay unas subvenciones de la Comunidad Económica Europea y concretamente por cada denuncia son 3.200 euros. Pues, anda, eso no sabía yo. Si tú tienes una inmobiliaria, María Ángeles, tú te dedicas a vender pisos. Esta gente cogen a incautos y los llevan allí a denunciar. Y otros 3.200. Y otros 3.200. Porque cada uno tiene que mantener su cortijito. Su chiringuito, claro. ¿Entiendes? Claro. Sí, y aparte de las subvenciones directas, así es como se mantiene el tema. Pero lo más curioso del tema, nosotros tenemos la asociación, yo tengo muchas vinculaciones con profesionales y personales con Argentina. Nosotros hemos creado ahora la asociación también para Argentina. En Argentina hay una ley exactamente igual. Hay una ley, cogieron los peronistas y hicieron la ley exactamente igual. En Colombia hay una ley exactamente igual. Total. ¿Y la hemos copiado de aquí de España? ¿O qué? Sí, la han copiado de aquí de España. Sí, en ese sentido, quiero decir una cosa.
para temas de ciencias no valemos, pero para temas de inventivas, de historias de estas, de montar chiringuitos, porque en definitiva los argentinos, ya sabes cómo son, los que quieren montar sus chiringuitos y los colombianos Claro, que quieren montar sus chiringuitos, sus empresas. claro, ¿Me entiendes? claro. Pues la última que han dado, la última es la de estas de los cursos de formación que ya le condenan a todo el mundo a un curso de formación, no sé tal. Curso de formación, yo tuve, además en Andalucía, mucha experiencia en el año 91-92 en curso de formación ocupacional y sé de que van los cursos de formación ocupacional y todo esto y me suena que esto es exactamente lo mismo. Es una manera más de subvencionar a todo este tipo de organizaciones. Porque Claro. nadie va a esos cursos, te van a firmar. ¿Tú quieres firmar? Venga, firma, venga, firma, Claro, venga, firma, claro. y a cobrar, a cobrar. Hay que justificar el dinero que se llevan los distintos organismos que dependen de todo esto. Y aquí en Andalucía, no sé si te refieres a este, pero salió hace nada, la semana pasada, un curso para enseñar a los hombres a ser buenos. De verdad, de verdad. Vamos, yo me quedé asombrada, vamos, esto lo llevaremos al Yo, Parlamento, ¿no? Cuando volvamos de la inactividad que tenemos en el mes de enero. desde luego, si fuera una mujer, no me gustarían los hombres que estamos creando, porque estamos creando panolis Por o sea, favor. estamos creando verdaderos mamarrachitos del tema. Es una Yo cosa, es que es una no sé cosa. cómo los hombres se aceptan estas cosas. Yo no sé cómo no hay más No lo asociaciones sé. de las de Quería comentarte, presentamos. quería comentarte otro tema, te lo digo por si te surge algún día, el tema de los 15, de aproximadamente ese 15% que dices que hay de ese 15% de denuncias estimatorias, de denuncias, digamos, y tal. La mayoría se consiguen en juicios rápidos acongojando, digamos, al personaje. Yo esto lo he visto, se lo he dicho, digamos, a clientes míos, con Pero abogados. las denuncias, ¿el 15% de qué, perdona? No, en las denuncias estimatorias, en las que se consigue, digamos, una condena, yo te voy a decir cómo se consigue la mayoría de las denuncias, la mayoría, hay algunas que son reales, o sea, pero la Sí, mayoría claro. de las denuncias estimatorias les hacen juicios rápidos, un abogado de oficio, que lo que quiere es pagar sus 200 y pico de euros e irse a otro sitio, y le dice, oye, te pueden caer hasta 10 años, Uf, pero te ofrecen 14 meses si firmas. Y así se consiguen las condenas, las denuncias estimatorias, digamos, de los temas. Gran parte. Te lo digo porque yo me he encontrado también en el tema de la asociación gente que nos viene, y claro, es una denuncia en conformidad, lógicamente no cabe ningún tipo de recurso. Porque como, no, si yo no había hecho nada, entonces, ¿para qué ha firmado esto? No, es que me claro. dijo el abogado que me iba a caer 10 años. Qué barbaridad, pero yo la profesionalidad de algunos compañeros no la entiendo, pero bueno, eso ya es otro tema aparte. Eso te digo que está ocurriendo. ¿Por qué? No trabajan, se llevan su dinero por el tema, digamos, del tema, y al final, pues más o menos, hay lo que más le da. Total, aquí lo que está claro, la gente lo que le teme, digamos, es ir a prisión. ¿No vas a prisión? Sí, pero tienes ya antecedentes penales, ya no tienes posibilidad de custodia compartida, has perdido, digamos, tienes una orden de alejamiento, no vas a ver a tus hijos, has perdido tu casa, o sea, todo eso no se lo cuenta. Tú le dices, simplemente vas a estar 14 meses unos cursillos de estos que antiguamente se llamaban yo qué sé, de cualquier cosa, de prevención de riesgos laborales o de alguna historia de esta. Claro, claro. Y luego la formación ocupacional, que como tú sabes, consiste en irte a coger hojas a. Es una pena que no haya habido más gente para cursos de formación ocupacional aquí en Madrid con la nieve que hemos tenido, porque hubiera acabado con la nieve en dos telediarios. De la comunidad, ¿no? Claro. Pues la verdad es que todo esto es un despropósito. Yo me estoy acordando, porque además es que esta gente o sea, no sé si saben diferenciar la violencia machista con la violencia de género. Ahora la violencia machista es un término muy en boga. Y la señora consejera de aquí de Igualdad, cuando hemos estado con el teléfono de violencia intrafamiliar, me sacaba mucho el tema de violencia machista, de violencia de género, de violencia, también me decía, de violencia filoparental, y yo decía, bueno, sí, la violencia filoparental existe, o sea, los niños que maltratan a sus padres, lo sé, pero el teléfono de violencia intrafamiliar,
que nosotros proponemos no solamente sirve para eso, también sirve para cuando es el marido el que es maltratado, el abuelo y todos los miembros de la familia, entre los hermanos, ¿sí? Que no es solamente entre padres e hijos. Entonces, nuestra proposición era esa. Fundamentalmente, sacábamos siempre el tema del maltrato hacia el marido. Pero como no lo querían ver, pero nos tenían que dar la razón, al final salió adelante nuestra propuesta. Bueno, al final, después de 2 años, ha salido adelante la propuesta nuestra del teléfono de violencia intrafamiliar. Creo que es el único que existe en España, creo. No hay todavía unas estadísticas porque, claro, esto ha entrado en vigor en el mes de diciembre, estamos en enero, estamos esperando a ver cómo va esto. Pero lo están vendiendo desde el gobierno andaluz como eso, como un teléfono que funciona para el maltrato entre miembros de la familia, pero fundamentalmente entre hijos y padres. Y no es verdad. Nosotros sí, también eso incluye, porque hablábamos del teléfono, de la violencia entre todos los miembros de la familia, y lógicamente eso está dentro, pero no que no lo vendan de forma exclusiva. Entonces, bueno, es que ya aquí no te puedes fiar ni del PSOE, no, porque está claro, ni de Adelante Andalucía tampoco, pero ni siquiera del PP, ya no te digo de Ciudadanos, que es una cosa ahí extraña, pero el PP... Tú sabes que los del PP tienen dos almas, ¿me entiendes? Una es la que piensan de verdad y otra es la que está vendiendo todo el día con poco éxito por otra parte, porque la gente no se lo termina de creer, ¿me entiendes? No, está claro, ya se han fundido tanto con Ciudadanos que ya prácticamente forma parte de la misma amalgama, vamos. Pero nos ha costado 2 años para sacar adelante ese teléfono. Vamos a continuar peleando ya por el tema de la ley de violencia intrafamiliar. Esto es el primer paso, pero es muy complicado porque a la sociedad nos la tienen tan adoctrinada que es complicado sacar esto adelante. Es difícil que haya una ley exclusivamente de violencia intrafamiliar. Lo conseguiremos, pero nos está costando sudores. Mira, María Ángel, te quería comentar una cosa ahora que comentabas el tema de la violencia intrafamiliar. Y es el tema de la desprotección de los menores en todo este tema que estamos hablando, que tú conoces y tal. Y otra de las 200.000 contradicciones que tiene todo lo que es el derecho de familia y luego el tema de violencia de género, que es como si dijéramos, de alguna manera, yo siempre digo, es como si que aparte hay una cosa que está absolutamente claro, o sea, cambiar de jurisdicción simplemente por una denuncia, en mi opinión, es absolutamente ilegal. ¿Entiendes? Es absolutamente ilegal. O sea, si tú hay una denuncia y hay una tal, a partir de que ahí que ya tienes medidas profesionalísimas, ya son violencia de género, si tienes un tema de visitas es violencia de género, o sea, ya has cambiado, digamos, de jurisdicción, lo cual, en mi opinión, es absolutamente, digamos, ilegal, o sea, absolutamente ilegal, porque es que no hay ninguna resolución judicial, absolutamente no hay ninguna resolución judicial, y fundamentalmente no hay ninguna resolución judicial recurrible. Claro. ¿Me entiendes? Con lo cual no hay ninguna resolución judicial. O sea, poder cambiar de legislación, poder cambiar de jurisdicción sin poder recurrir es absolutamente ilegal. Pero es que hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención y para mí siempre en estos temas es lo que realmente me llevó, digamos, a dedicarme mucho a este tema y es el tema de los menores. Resulta que tú en un juzgado de familia haces un convenio, en un divorcio de mutuo acuerdo, haces un convenio, hay hijos y el Ministerio Fiscal tiene que velar porque el convenio ese sea favorable, digamos, al bien de los niños y tiene que ratificar, digamos, el convenio. Curioso. En ese caso, los padres se llevan bien. Cuando estamos en un juzgado de violencia de género que los padres se llevan mal, ya los niños ya no tienen ningún tipo de protección. O sea, se protege a los niños de los padres cuando se llevan bien y no se protege a los niños de los padres cuando se llevan mal. Pero no te entiendo. En el juzgado de violencia de género el fiscal interviene, ¿no? Sí, pero de una manera absolutamente, no tiene absolutamente nada que ver, digamos, cómo interviene, digamos, el procedimiento de familia. No tiene, en este caso es orientativo, y la otra cosa es potestativo. Si no ratifica el convenio hay que cambiarlo. Claro, porque en el caso del juzgado de violencia de género el fiscal interviene fundamentalmente para el tema penal y eso le envenena un poco el tema de las medidas civiles, ¿no? No, es que no interviene para las medidas civiles de los hijos, no interviene para nada.
que no interviene el fiscal en ese momento. Nada. ¿No? Es un juzgado de lo penal. Sí, claro. Pero las medidas civiles sí se adoptan por el juzgado. Sí, se ¿De lo adopta penal? por el juzgado, pero sin la intervención y el visto bueno, digamos, del Ministerio Fiscal. Entonces las adopta el juez El juez, por tal la cual, petición de las partes. tal cual. A petición de las partes, tal cual. Y el cumplimiento en personas que se llevan mal, no hay ningún tipo de... O sea, el fiscal tendría que velar por el cumplimiento de ese convenio, de esas visitas. Claro, le están dando la presunción de culpabilidad al marido en ese momento. Y entonces ya le quitan todos los derechos como padre. Absolutamente. Qué barbaridad. Pero sin ningún tipo de, te vuelvo a repetir, de... es que ni siquiera se puede recurrir, porque ni siquiera hay un auto que se pueda recurrir. Porque Sí. o sea, tú, por ejemplo, en el tema de alimentos, tú, por ejemplo, sabes que para que te puedan imputar un tema penal, el tema de alimentos, tiene que provenir de un auto que sea recurrible, no puede ser de un auto que no sea recurrible. En este caso, te cambian de jurisdicción simplemente por la denuncia de una parte y sin que se sepa absolutamente nada. Entonces, tú tienes, cuando la sentencia es sobreseída, tú tienes todo el procedimiento de divorcio, a lo mejor de divorcio, del tema de tus hijos y del tema de pensión, de visita a tus hijos y tal, todo hecho por un juzgado de lo penal. ¿Y cuál es la propuesta que haríamos? Pues la propuesta que haríamos es que los temas civiles nunca dejaran de estar, digamos, en el juzgado de familia. ¿Entiendes? Lógicamente que hubiera una, si hay algún tipo de cortapisa para hay una orden de alejamiento de verdad o alguna historia, pues lógicamente tendría que ser susceptibles de cumplir esa orden de alejamiento. Pero tú no tienes por qué separar, o sea, tú no tienes que acordar un divorcio, unas medidas unos temas de visita y un tema de pensiones por un juzgado de lo penal, por un juzgado de lo penal. Antes no se hacía así, ¿no? ¿Eh? Antes no se hacía así. Ahora sí. Ahora sí. Todo se hace. Tú tienes una denuncia y ya te olvidas del juzgado de lo civil. Sí, porque además tiene una vía atractiva, ¿no? Cuando tú... Una vía atractiva total, pero es que aparte luego te digo una cosa, luego tienes un follón, porque luego tú imagínate que luego tú tienes, es sobreseído tu tema. Y luego tú al cabo de un tiempo quieres cambiar, digamos, el tema de visita o quieres cambiar el tema de pensiones y tal. Tienes que ir a un juzgado de familia normal que tiene que arrogarse, digamos, la posibilidad de cambiar un tema que no decidió ese juzgado. Claro. Pero esas medidas adoptadas por el juzgado de violencia de género no tienen un plazo de vigencia. No, funciona igual que las y tal. Tienen medidas provisionalísimas y luego las medidas normales. Yo recuerdo, si no me acuerdo mal, ya te digo que hace 2 años que no es esto, que había como 30 días, ¿no? Tú tenías 30 días para poder presentar la demanda civil para que esas medidas se ratificaran, ¿no? Todo se hace en el juzgado de lo penal. Ya no, ¿no? El juzgado de lo civil ya pierde absolutamente. Es que tú estarías hablando cuando todavía no se habían creado los juzgados de violencia de género. Entonces eran los juzgados de instrucción y los juzgados de familia. Pero ahora han creado los juzgados de violencia de género y la creación de los juzgados de violencia de género, como tiene esa visa atractiva con respecto a todo, no es una cosa hecha al libre albedrío, está perfectamente pensada. ¿Entiendes? Ya aquí cojo y aquí ya decido absolutamente todo. Qué barbaridad. O sea que puede ser que el denunciado se absuelva o se archive, se sobresea, pero las medidas están adoptadas. Todo su procedimiento ha sido por el juzgado de violencia de género. Vale. Qué horror. Pues eso. Te vuelvo a repetir. Lo único que necesitas es una denuncia. O sea, no hace falta ni siquiera que haya una orden de alejamiento. Con que haya una denuncia, ya se abren unas diligencias y a partir de ahí, ese juzgado de violencia de género tienes que llevar, si no se ha hecho anteriormente, el divorcio, el tema de los hijos, el tema de pensiones, el tema absolutamente de todo. Qué barbaridad. Absolutamente de todo. Eso es, en fin, eso es un coladero también. Y claro, ¿cuál es la historia? Que la intervención del Ministerio Fiscal en ese tema es la intervención de un Ministerio Fiscal de un juzgado de instrucción, de un juzgado penal.
ya no vela por los hijos, ya solamente, digamos, acusa. Claro, claro. Sí, sí, sí. No tiene la especialidad en ese tema, claro. Entonces, tú te vuelvo a repetir, o sea, cuando tus padres se llevan bien, hay un fiscal que tiene que ratificar el convenio. Verdad. Cuando tus padres se llevan mal, no hay ni fiscal ni nada. Nadie te defiende tu madre. No, tu madre, no, vamos a ver, María Ángeles, te vuelvo a repetir una cosa. Yo a esta gente no la considero especialmente inteligente, pero este tema está bien pensado. ¿Eh? Sí, 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 sí. Está bien pensado, porque además han creado una historia, pero está tan bien pensado. Y la parafernalia que han montado alrededor. Hay una cosa que está absolutamente clara. Yo no sé cuando terminéis la auditoría esa que estéis haciendo, cuánta gente, porque siempre se pensó que Andalucía siempre era bueno, de hecho, tenía la Junta esta paralela, que había no sé cuántos miles de funcionarios, que es una cosa un poco inaudita, y yo no Sí. sé cuántos miles de personas tiene trabajando en la parafernalia esta que te estoy contando y tal. Pero es que esto es una absoluta industria, ¿me entiendes? La industria de género, sí. Sí, sí, esto es una Pero absoluta. vamos, no se puede hablar de esto allí, es que te comen. O sea, yo de verdad, Yo, es te una... digo, yo te digo, lo mismo que estoy hablando contigo, lo mismo que estoy hablando contigo, lo hablo con cualquiera. Y además es que eso lo demuestro. Es que además se lo Claro, demuestro. Porque hay claro. una cosa que está clara. No es, vamos a ver, la ley de violencia de género, la aplicación de la ley de violencia de género no está hecha para prevenir la violencia de género. Es más, la violencia de género va por aquí y la aplicación va por acá. No tiene absolutamente nada que ver. De los últimos 45 personas que han muerto, digamos, en España, 37 personas no habían denunciado. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me Sí, estás hablando? O sea, es que no tiene absolutamente nada que ver lo que es el tema de la, no tiene nada que ver lo que es el tema, digamos, de la aplicación. Entonces, ¿cuál es la historia? Desde el punto de vista de la gente que vive alrededor y luego desde el punto de vista de las ventajas sociales que tiene la gente que denuncia, pues el tema, digamos, de papeles. Yo he tenido gente aquí en el despacho, aquí en Madrid, muchos inmigrantes que consiguieron con una denuncia los papeles. Una chica, la madre y la hermana. Los tres consiguieron los tres consiguieron los papeles. Luego, el tema de las subvenciones, el tema de los subsidios, las ventajas habitacionales, las bolsas de trabajo, los colegios para los hijos. Entonces, yo hay una cosa que está claro, cuando tengo que dar tantas ventajas, ¿por qué doy tantas ventajas para que una persona denuncie un derecho que tiene? Por qué se le da tantas ventajas a este tema y no, digamos, a una persona que sufre un robo? claro. ¿No? Es que me explique alguien por qué una persona, vale, una persona ha tenido un tema de violencia de género y le y tal, pero ¿por qué tiene que tener, si además tiene violencia de género, se va a quedar con la casa, le van a dar la pensión de alimentos? Ahora, cuando a una persona le dan tantas ventajas, evidentemente la están incitando, aquí están incitando a denunciar. Lo que pasa es que hay hombres maltratados que no se, que se avergüenzan de presentar denuncias por esos malos tratos. Yo he tenido ejemplos también en el despacho que se han puesto a llorar delante mía porque claro, cuando estamos acostumbrados a que los hombres no lloran, ¿no? Pero cuando explican lo que les ha pasado, pues no tienen más remedio. Y yo recuerdo de uno que me dejó, la verdad es que bastante preocupada. Era un médico, anestesista, un señor muy culto además, pero su mujer lo maltrataba. Su mujer también era médico, lo maltrataba, pero físicamente no, porque no podía, pero psicológicamente lo tenía hundido. Y tenían un par de mellizas, tenían mellizas y ella lo tenía hundido y lo tenía cogido por el tema de las niñas. Él era un pedazo de pan con sus hijas y las niñas lo querían mucho, pero llegó un momento en que se tenían que divorciar y él lloraba, no te puedes ni imaginar cómo lloraba. Y claro, lo que pasa es que tampoco quería que yo contara lo que le pasaba. No quería denunciar. Tiene, Le daba vergüenza no haberse defendido, me imagino. O no sé, no sé. los hombres en general le da vergüenza cuando son sujetos pasivos de este tipo de cosas, porque además hay veces que han sufrido, digamos, verdaderas vejaciones. Yo tengo gente en el despacho que pasó primero, digamos, por la comisaría de policía, y bueno, allí le pasó de todo. Porque, claro, los policías, en vez de solidarizarse, que era un hombre y toda la historia y tal, pues se lo tomaron como si fuera un, yo qué sé, o sea,
Vamos, pelele. efectivamente. Y luego también te digo que han sido, cuando han sido, digamos, objeto de una denuncia falsa, tampoco se lo cuentan prácticamente a nadie. Tampoco se lo cuentan prácticamente a nadie. Porque todos piensan que con este tema social que tenemos, es que todo el mundo va a pensar que es culpable, ¿me entiendes? Es que dicen, Claro. "No, que todo el mundo va a pensar que soy culpable". Yo no he hecho nada, pero todo el mundo va a pensar que es culpable. Y no lo sabe ni su círculo más íntimo, ni amigos, por supuesto, ni conocidos, ni familiares, ni nada. Entonces, realmente lo pasan muy mal con ese tema. Y luego lo pasan muy mal fundamentalmente cuando a una persona que tiene un aprecio normal por sus hijos, que normalmente es mucho, y de pronto, de un día para otro, se le obvia el poder vivir en tu casa, el poder ver a tus hijos, el poder tener, digamos, una vida más o menos normal. En algunas ocasiones, en muchas ocasiones, con 50 años, terminan viviendo con los padres o viviendo en una habitación claro, o sea, Es que hay hombres que lo pasan muy mal, ¿eh? Yo comprendo que a lo mejor para los hombres pueda llegar a ser un poco más difícil, ¿no?, de contar estas cosas que para una mujer, porque, no sé, porque esto ha sido históricamente así, de esta manera, ¿no? Pero realmente tampoco hay muchas asociaciones de hombres maltratados, comparando con las asociaciones feministas, realmente, no hay muchas, ¿eh? realmente, Yo he realmente, estado y en fin, realmente a mí me ha María Ángeles, no hay asociaciones porque la mayoría de la gente no le gusta remar contra la corriente, tú lo sabes, o sea, ajá. sí, claro. ¿Qué quieres que te diga? Entre eso y lo que estamos hablando, ¿Qué, pues, qué quieres que te diga? La mayoría de la gente no le gusta remar contra la corriente. A la gente claro, le gusta seguir la ola, ¿me entiendes? No ir en contra, digamos, de la ola. ya, Nosotros tenemos temas de redes sociales, como os pasará también a vosotros, y tenemos que tener muchísimo cuidado en Facebook, en otro de tal, porque no puedes decir nada, porque tienes que ser de lo más light para que no tener problema, porque si no ya, cortan, digamos, el tema. sí. Entonces, realmente te digo, hoy ir contra la corriente hoy día no es, digamos, de valiente, es prácticamente de locos, ¿eh? O sea, Pero es que en este tema no hay más remedio, ¿eh? y te Porque si no digo, nos van a nos y te digo comen. también otra cosa, María Ángeles, tú sabes que hay pocos compañeros, no sé, digamos, en Cádiz, pero en otros muchos sitios y tal, hay pocos compañeros que defiendan a los hombres en estos temas. Por Ya, ese mismo, por ese mismo tema de no, yo no quiero defender a un maltratador, yo no quiero defender a no sé qué. Es que hay poquísima gente, digamos, que quiera defender. sí, Nosotros sí, a sí. veces que defendemos gente de bastante lejos y digo, oye, pero no hay un abogado más o menos Más cerca. competente más cerca Claro. y tal. No, es que no encuentro a nadie que me quiera defender. Mm, O sea, que es son verdad, es verdad. los propios compañeros, Mm, cuántos hay, digamos, defendiendo a las mujeres? Tropecientos mil. ¿Cuántos hay defendiendo a los hombres? 7. mm. Además que suele ser más sustancioso defender a las mujeres que a los hombres, lógicamente, porque hay muchos más. Las mujeres tienen todo tipo de ayudas, de historias Claro, claro, y los claro. hombres suelen estar pues viviendo, mal viviendo y con poco dinero y toda la historia, porque bueno, todas las cosas, tú bien sabes que muchas veces han dicho que divorciarse en España es de rico, con lo que vale la vivienda y con toda la historia, es muy difícil divorciarse. Pues imagínate que esto no es un divorcio, esto es un divorcio express que tú encima no has querido. O sea, Mm, te quedas mm. absolutamente. Yo antes estaba hablando con una compañera de una señora que tenía una cuenta común, le puso una denuncia hace un mes más o menos. Este hombre firmó en conformidad porque lo que quería era ver a sus hijas, le prometió que podía ver a sus hijas y toda la historia, pero tenía una cuenta en conjunto me parece que conjunta de unos 70.000 euros. Y le dije, ten cuidado con la cuenta conjunta, digo que esto y tal, tal. Pues las navidades ya le han metido un bocado de 7 u 8.000 euros, digamos, Qué barbaridad, qué barbaridad. y no pasa Y nada. luego lo peor es que se reparte lo que quede. No, Se sí, reparte a medio lo que quede. Eso es lo peor. efectivamente. O sea, que yo me como mi parte y luego de tu parte la partimos en dos. Sí. Claro. Eso Yo es conozco a uno que consiguió la guardia y custodia compartida, porque eso también es reciente, y el hombre tenía tantísimo gasto, porque claro, tenía que pagar la hipoteca, tenía que pagar la luz y el agua, porque ya no trabajaba. La luz, el agua, la pensión de alimentos de los niños, la pensión compensatoria de ella, lo tenía que pagar todo. Entonces, él tenía, creo que era mensualmente los niños en la casa y ella se iba a casa de sus padres. Pero cuando a él no le correspondía
el domicilio conyugal se tenía que quedar en su coche a dormir, porque no tenía económicamente posibilidad de alquilarse nada. Claro, de un sueldo para una casa con 2 o 3 niños no puedes sacar otra casa de alquiler. Y entonces él se quedaba durante todo ese mes dentro de su coche a dormir. Es que, a ver, yo comprendo que de donde no hay no se puede sacar, ¿no? Pero hay mujeres, o hay personas, porque es que a mí me da mucho coraje hablar de sexos, hay personas que no tienen escrúpulos, ¿eh? No tienen. Y son capaces de lo que sea por hundir al otro, vamos. Y eso es absolutamente, es absolutamente así. El problema cuando la ley se lo permite, ¿entiendes? Porque para eso está la ley, ¿me entiendes? Para salvaguardar los intereses de una persona, de otra, de un grupo y de otro grupo. Cuando la ley, como en este caso, hace una discriminación positiva tan absolutamente increíble como lo hace, digamos, la ley de violencia de género, históricamente, cuando tú a un grupo humano le has posibilitado, digamos, el poder implantarte su mejora en la ley, o sea, su beneficio, digamos, en la ley, te lo va a implantar, siempre te lo va a implantar. Y en este caso es lo mismo. La mujer está haciendo exactamente lo que la ley le permite. Yeah. Seguramente si fuera el hombre sería igual, ¿eh? O sea, no sí, sería igual de malo. el problema Pero sí, perdona. No, pero digo que el problema, digamos, es que la ley le ha permitido, digamos, esto, y luego te vuelvo a repetir una cosa, tenemos un sistema judicial en España, ya empezamos por el tema increíble del Tribunal Constitucional, de la sentencia que hizo, pero luego en la aplicación, digamos, de la ley, que es absolutamente demencial. Yo te puedo decir, por ejemplo, que el Tribunal Supremo de este país se dedica a hacer cosas tan increíblemente juiciosas como la siguiente: calcular cómo se calcula, digamos, un orden de alejamiento en los metros. Entonces, en un momento determinado, antes se calculaba por cómo una persona podía ir andando. Entonces, si había una serie de obstáculos, pues tenían que seguir subvencionados. Pues sacaron sacaron un pleno del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda, en la que dicen que no, que se calculan los metros, digamos, de la orden de alejamiento por la distancia directa, o sea, por la línea recta más cercana que hay. Entonces, a partir de ahí, María Ángeles, Claro. ¿Qué te parece eso? O sea, que se dediquen a ese tipo de tonterías. Y lo peor es el quebrantamiento de condena, que eso es otra condena más. Eso es otra condena más. Esa es otra condena más, que encima es más difícil lo que pasa, porque muchas veces, como viene dado por denuncias que son absolutamente falsas, pues las personas se avienen luego, quieren estar juntas, etcétera, etcétera, luego están juntas y luego tenemos los quebrantamientos, digamos, de condenetas. No, si nosotros ya nos llevamos bien. Pero tienes una orden de alejamiento, ¿me entiendes? Tienes una orden de alejamiento. Claro, pero luego llega el día del juicio y la señora se acoge a su derecho a no declarar porque ya está con el marido y ya no quiere declarar. Entonces, bueno, esto es una pantomima permanente. Como tú sabes, eso también lo cambiaron. O sea, ahora, aunque la persona obvie su intención o aunque la persona no sea, digamos, acusación particular en el procedimiento, está obligada a declarar. Claro, como testigo que es, lógicamente. Entonces, aunque ya no sea acusación particular, tiene que declarar. O sea, todo está hecho para... Sí, totalmente. Yo recuerdo hace unos años que llevé un asunto muy delicado de un chico, un joven de unos 30 años, que tenía una niña pequeñita con su pareja, de la cual era pareja, no se estaban divorciando, pero se estaban separando. Y tenían ya unas medidas civiles, bueno, fue de contencioso, pero bueno, al final se llegó a un acuerdo, llegamos a un entendimiento y se le concedió un régimen de visita, unas pensiones de alimento, en fin. Pero la señora no se llevaba bien con él y decía que le veía a la niña unos roces, la niña tenía 3 años, unos roces extraños cada vez que venía de visita del padre. Y entonces fue al hospital y en el hospital, en el servicio de urgencias, examinaron a la niña y concluyeron que la niña tenía una serie de hematomas en sus partes
y que además no tenía himen. Fíjate, la cosa tan grave, con una niña con 3 añitos, que había tenido un desgarro y que no tenía himen. Entonces, claro, a ver, yo soy la madre y yo pongo el grito en el cielo también. Ella presenta una denuncia contra el padre. El padre me juraba y perjuraba que eso él no había sido, que eso sería de otra persona, pero que él no tenía, vamos, el hombre hundido en la miseria, ¿eh? Le pone la denuncia, el juez de instrucción abre unas diligencias urgentes. Yo no llego a ningún acuerdo, lógicamente, porque yo lo que quiero es que la vea a la niña el forense, pero claro, entre que pone la denuncia, la chica esta, y la ve el forense, pasa un año. A él no lo meten en prisión, ni una prisión preventiva ni nada de eso, porque el juez no vería realmente la cosa clara, porque en otro momento lo hubiera metido en una prisión preventiva, pero no. Y pasa un año. Durante ese año, lo que sí hace el juez es suspenderle radicalmente las visitas. Ni punto de encuentro, ni nada parecido. Suspendida las visitas. Una niña con 3 años. Cuando el forense la ve, ya la niña tenía 4 años y pico. Y cuando el forense la ve, emite un informe diciendo que todo lo que pone el servicio de urgencias no es así, que no es cierto, que la niña sí tiene himen, que la niña no presenta ningún... Claro, había pasado un año, los moratones que tuviera la niña, si es que los tenía, porque ya los pongo en duda, ya no estarían, lógicamente. Pero lo del himen, que es algo objetivo, eso no puede ser. El forense decía que no, que el himen estaba ahí, que todo lo que ponía el informe de urgencia lo echó por tierra todo. Total, que él se llevó un año sin ver a su hija, un año importante en la vida de esa niña. Cuando ya le pusieron de nuevo ya las visitas en vigor, la niña no quería irse con el padre. La niña no lo conocía. Le tuvieron que poner una progresividad con un punto de encuentro hasta poder conseguir unas visitas ya razonables y una cosa. Pero eso fue durante un periodo de 6 o 7 meses. ¿Qué pasa? Que él ha estado un año y 6 o 7 meses sin poder mantener un contacto normal con su hija. Bueno, pues ante eso, en el año 2012, que no se me olvidará ese tema, ponemos una reclamación por responsabilidad patrimonial contra la administración pública, por mal funcionamiento de los servicios sanitarios de urgencia de ese hospital. Claro, pasan los meses, se celebra alguna prueba documental, alguna testifical, poca cosa. Todo esto gobierno socialista en Andalucía, estoy hablando. En el año 2000, bueno, pasan los años y ya el cliente me dice, digo, bueno, pues tienes la posibilidad de recurrir en vía contenciosa, pero claro, eso conlleva unos gastos, procurador, abogado, todo lo que sabemos. Y él me dice, mira, no, yo ya tengo a mi hija, la estoy viendo con una asiduidad normal, yo ya no quiero remover más ese tema, quiero olvidarme. Bueno, pero bueno, eso está ahí. Si alguna vez se resuelve, pues alguna vez, pero bueno, yo ya lo daba por fallido, de hecho lo archivé en mi despacho y me olvidé también yo. Bueno, yo entro en el Parlamento en el 2018, a finales de 2018. A mediados del año 2019 se notifica en mi despacho una resolución diciéndome ya, dándome el plazo último ya de, ¿cómo se llama? Audiencia, ¿no? Creo que es, o la última fase del procedimiento administrativo. Diciéndome que efectivamente que ha habido un fallo de una responsabilidad patrimonial de la administración, que le van a dar los 30 y tantos mil euros que pedíamos. Y este año se lo han dado, 2020. Se ha resuelto del 2012 al 2020. ¿Qué ha tenido que pasar? Que ha cambiado el gobierno. Ha cambiado de manos, porque yo ya lo tenía archivado, pero ha venido el gobierno nuevo y se le han concedido esa indemnización. Entonces yo me pregunto, ¿cómo funciona todo esto? Porque si hay un médico en un servicio de urgencias que no ve una cosa objetiva, que luego el médico forense lo ve, ¿en manos de quién estamos? Es que ya... No, es que el problema, yo creo, María Ángeles, es que nunca pasa nada, ¿me entiendes? O sea, es que aquí hemos entrado en una irresponsabilidad que nunca pasa nada. O sea, aquí tenemos ¿cómo te diría yo? Prácticamente un sistema feudal del puesto de trabajo. Te pongo un ejemplo. El lunes, martes de la semana pasada, Madrid estuvo impracticable con el tema de la nieve. Pues a través del Colegio de Abogados de aquí de Madrid, pues interpusimos, digamos, un escrito y una historia para que los juzgados dijeran a qué nos atenemos, ¿entiendes? Como no nos ateníamos a nada,
pues los lunes y martes ¿sabes? Los que tenían pistas y tal, fueron los procuradores, los abogados, los clientes, los peritos, no sé qué, no sé cuánto y tal. ¿Sabes quiénes no fueron? Los jueces. ¿Vale? Los jueces. Sabía. Es que es la leche. Esto Pero es. no un juzgado, todos. Allí todo Dios allí, porque claro, como no decían nada, tú sabes las consecuencias procesales que tiene el tema de la no comparecencia, ¿entiendes? Todo el Hombre, mundo los fiscales, y allí a las 12:30 a la 1 empezaron a decir, no, hoy y mañana ya no va a haber juicios. claro. Ya, los fiscales, por eso te digo, el sistema patrimonial que tenemos de los puestos de trabajo. Los fiscales y los jueces, no iban. Da igual, además, da igual que lleguen tarde, da igual que no vengan y no te avisen, pero tú tienes que estar ahí permanentemente. O llega un tema de una vista y tal, y se te presenta el mismo juez que ha estado haciendo la instrucción del procedimiento. Digo, ya, pero si usted está haciendo la instrucción del procedimiento, ¿entiendes? O sea, Sí, sí, una cosa de chiste. Pero totalmente. entonces, eso es un poco, bueno, es un poco a nivel judicial que lo conocemos nosotros, pero que funciona, digamos, de esa manera. Entonces, cuando me dices tú que cómo funciona la justicia, esto le da igual, ¿me entiendes? Le da igual, aquí da igual tener unas medidas provisionalísimas que duren un año. Exactamente. Da Una igual. vez que las tienes ya, No, usted no tiene una medida, pero señoría, es que pone provisionalísimas. Es que no se pueden recurrir porque son provisionalísimas. Entonces, claro, digamos, a mi cliente un año, unas condiciones que no puede recurrir. O sea, una indefensión absoluta. totalmente. Mm, Por eso te digo, o sea, que de los temas que yo creo que este tema que hemos estado hablando, desde luego, es increíble, ¿me entiendes? Es increíble, mm, es mm. absolutamente increíble. Es más, hemos sido tan... Cuando nos han copiado los argentinos, los colombianos, algo malo hemos hecho, ¿me entiendes? O sea, Totalmente, yo eso me he quedado muerta, ¿eh? hemos, Pues sí, pues, cuando no, ya solamente los venezolanos, ¿me entiendes? Que son los únicos... bueno, Entonces, sí, ya lo que... Ah, pero sí te digo que uno de los temas que realmente hay que cambiar es el tema de la justicia, tío. La justicia funciona mm, horrible, o sea, funciona... Y yo creo que en España es de las cosas que no ha cambiado absolutamente nada, o sea, o cada vez cada vez, digamos, a ser más, ¿cómo te diría yo? A ser más administración, más burocracia, más historias y tal. Y fíjate que, por mm, ejemplo, con el SNE, con el intranet, deberíamos haber mm. mejorado una barbaridad. Pues sí, Pero no se mejoró nada. pero no, no. O sea, te lo digo en la medida de tus posibilidades, como ya sé que estás en Mm, un parlamento autonómico, pero sí, desde luego, sí. yo no sé si, por ejemplo, en este año se ha aprobado alguna ley en el Parlamento Nacional, digamos, del tema de eso y tal, pero es que realmente los usos y costumbres de los jueces, de los fiscales, de la administración de justicia, toda la historia. Luego hay una cosa que deberíamos evitar, o sea, obligar a los jueces a permanecer en los puestos por lo menos 2 años, ¿me entiendes? O sea, ahí a lo mejor tienes un tema en un pueblo y y te lo han visto ya 7 jueces, tío. O sea, y ninguno hace nada, pero total, para el tiempo que está aquí, Claro, claro. Mm. yo creo que son cosas, Yo digamos, no, a ver, yo en el ámbito nacional, como tú sabes, no puedo hacer nada, pero sí puedo trasladarle a mi marido es diputado nacional por Vox y además está en la Comisión de Justicia, o sea, a él sí le puedo trasladar todo lo que me estáis diciendo y si acaso también, si un día estáis libres o tenéis un hueco, eh, hacer una reunión con él porque claro, porque él ha sido abogado igual que yo, hemos tenido el despacho en común toda la vida y sabe perfectamente de qué estamos hablando igual que nosotros. Vamos, es que la justicia, decía ¿no? ¿Cómo se llama? Pacheco, que es un cachondeo, y yo siempre lo critiqué, pero es que ahora ya le doy la razón. Yo creo que tenía toda la razón del mundo, vamos. Esto de que no, de que los jueces hagan lo que les dé la gana, de que cuando lleguemos haya una falta de respeto tan absoluta que se suspendan los juicios sin tú saber el motivo previamente para no acudir al juzgado, por ejemplo, sí, o sea, y que el EFNET no sirva para nada y que, pero no es sé, que debería haber agilizado un montón, Lesnet, debería haber agilizado un montón. Debería haber agilizado, hombre, digamos, los procedimientos. claro, Pero es que que, tú ves un embargo
de una resolución administrativa de la Seguridad Social o de Hacienda, y eso es súper efectivo, súper rápido, eficacísimo y cumplen los plazos perfectamente. Y yo no me creo que los funcionarios de Hacienda tengan poco trabajo, ni de la Seguridad Social. Porque tienen, digamos, buenos programas y tal, y buenas instrucciones. En España solamente funcionan los dos organismos que generan dinero para el Estado. Es Hacienda y Seguridad Social. Y fíjate lo que te digo. Antes no era así, antes era Hacienda. Ahora Seguridad Social es mucho más efectiva que Hacienda. Seguridad Social te embarga absolutamente todo lo que como decía un amigo mío, hasta el crucifijo desde encima de tu cama te Seguridad Social. Pero es que así debería ser un juzgado. Y bueno, los funcionarios de la justicia siempre dicen lo mismo, que cobran poco, que trabajan mucho, que, bueno, pues si cobran poco, lo único que no se meten. Lo único que te voy a decir una cosa, lo único que están saliendo beneficiados de todo el tema de la pandemia, de todo este tema de la pandemia, son los funcionarios. Y además te voy a decir una cosa, están saliendo con unos vicios que luego va a ser muy difícil quitarlos. Por ejemplo, los juzgados se han acostumbrado a que trabajen sin que haya gente, porque ya los juzgados hay gente. O sea, tú solamente puedes entrar dentro de un juzgado si tienes, digamos, una citación. Pero ya eso que acudía, oye, ¿qué pasa con lo mío? Esto que no sé qué, esto no sé cuánto y tal. Nah, ya eso absolutamente quitado de tal. Entonces se han acostumbrado a trabajar sin gente. Los de la Seguridad Social se han acostumbrado a trabajar sin gente. Los otros sin gente. Y desde luego al ritmo adecuado, ¿me entiendes? O sea... Pero eso les debería de agilizar el trabajo. No hay gente, no hay abogados ni procuradores que le den el follón. Hombre, si estáis solos por vía telemática, todo se hace por circuit, por lo menos aquí en Andalucía, que es se celebran los juicios de esa manera. Oye, ¿qué más queréis? Si eso es lo que habéis querido siempre, que no os molestara a nadie. Si es que además poníais cartelitos que decían, solo se puede atender a los profesionales y al público de 10 a 1, que yo cogía unos cabreos que me moría. Ahora que no tenéis nadie delante, pues es que yo no sé, de verdad. El sistema no funciona, la gente no se quejará, supongo, porque digo yo que... Es una cosa, un país en el que la gente no se queja, hay que empezar a preocuparse, ¿eh? O sea, cuando la gente no se queja y se conforma con cualquier cosa, yo creo que hay que empezar, digamos, a preocuparse. Pues sí. Eso es la mentalidad que tenemos. Bueno, María Ángeles, ha sido un placer absoluto hablar contigo y bueno, hemos conversado un poco de los temas y tal. Y en el futuro, bueno, cada vez que nosotros somos una asociación pequeña, hemos nacido hace relativamente poco tiempo, ni que decir tiene, que no tenemos ni subvenciones ni nada de esto y tal. Me imagino. Lógicamente como tiene que ser. Y entonces, bueno, vamos poco a poco, pero lo que sí es cierto es que sí, nosotros ya lo sabíamos a través del despacho de abogados, pero ahora ya lo sabemos a través de la asociación que hay una gran necesidad de tal, porque la gente realmente, no solamente jurídicamente, sino psicológicamente, desde cualquier punto de vista, una conversación con una persona de nuestra normal son 40-50 minutos. Pues sí, claro. ¿Qué tenéis? ¿Asociados psicólogos o trabajadores sociales o algo así? Sí. Somos abogados, somos también psicólogos y luego tenemos un tema muy importante, como tú bien sabes, para este tema, que es el tema de peritajes informáticos y toda la historia, porque, bueno, tú ya sabes que aquí cada persona presenta lo que le parece oportuno y como normalmente, como tú bien sabes, hasta ahora se sigue celebrando el tema de lo que te coge el secretario del juzgado es lo que te aparece, digamos, en el WhatsApp de tu teléfono, pues a partir de ahí, pues lógicamente hay que desmontarlo y hay que... Porque, bueno... ¿Qué tarea? No, es que pero tú sabes que eso es fácil hoy día cambiarlo, pero los jugados tampoco trabajan absolutamente nada. Te cogen el teléfono, te cogen el WhatsApp, ven la conversación al teléfono tal, te lo ponen y ya está. O sea, no hacen absolutamente nada. Es un poco profesional, pero también un poco personal. También queremos en el futuro poner una especie de teléfono de la esperanza con los propios asociados para que hablen, digamos, con la gente. Porque, así te digo, aquí tenemos de todo. Tenemos ingenieros, médicos, militares, albañiles. Claro. En este sentido, sí, es verdad
que la ley esta ha igualado perfectamente a todos los hombres, digamos, en España. No se libra absolutamente ninguno. Pues nada, María Ángeles, ha sido una... Bueno, pues encantada de conoceros. Muchísimas gracias.